El día de hoy, mis hermanos, estamos con la lección, llamémoslo así, número 12 en esta escuela dominical. Ya llevamos en promedio, poco más, poco menos, digámoslo, 3 meses. Creo que hemos visto bastante y todavía nos queda bastante camino por recorrer en cuanto al contenido del capítulo 22 de nuestra confesión. Estamos ubicados, un breve repaso, en lo que son los elementos de la adoración. Hasta el momento hemos visto, algunos en detalle, algunos mencionados, 3 tipos de elementos. Arriba. Ok, 3 tipos de elementos. Uno, lo llamamos los elementos naturales. ¿Y cuáles eran esos? Los que se desprenden de la revelación natural. Y solo era uno, la oración. 2, los elementos comunes. Estos ya son los que se desprenden de la revelación especial. Y los elementos comunes que estuvimos viendo son la palabra de Dios leída, la palabra de Dios predicada, la palabra de Dios recibida o escuchada, y cuarto, el uso de los cánticos. Estuvimos viendo entonces la semana pasada, particularmente centrados en el tema de los cantos. El tema, recordemos, los cantos, vimos que tenían un doble propósito. Uno que era horizontal, el cual era entonces, venimos a la iglesia o le cantamos a Dios, digamos, ubicados en el culto público, con el propósito de ¿qué? De edificar a nuestros hermanos. Le cantamos a nuestros hermanos. Y segundo, los cantos tienen una dimensión, llamémoslo vertical, y es porque venimos a cantarle a Dios y a darle gloria a Dios. Creo que el versículo que estábamos memorizando esta semana nos habla muy bien de eso, de cantarle a Dios. Ya se le canta a Dios y se le canta con un corazón correcto, con un corazón alegre, con un corazón lleno de júbilo. Ahora, el día de hoy vamos a proceder a ver lo que son los otros elementos que estuvimos viendo, y son los elementos ocasionales. Recordemos entonces, elementos naturales, la oración, elementos comunes, es decir, son infaltables en todo tipo de adoración, ya sea privada o pública, y esos elementos comunes incluyen la oración propiamente, oración, la palabra de Dios leída, la palabra de Dios predicada o enseñada, la palabra de Dios escuchada y el uso de cantos. Desviándome un poco, ahí usted se puede preguntar, o si tiene dudas de cómo debe ser un devocional familiar, debe contener los elementos comunes que llamamos. ¿Cómo? En su casa usted debe orar con su familia, debe leerle la palabra de Dios a su familia, debe enseñarle la palabra de Dios a su familia, y usted mismo entonces en su casa debe recibir, escuchar la palabra de Dios que se le lee en su familia, que le lee el líder del hogar o que le enseña. Ya, hay que prestar oído. Y por último, no puede faltar en un devocional familiar, que son los cantos. Se le canta a Dios. Entonces, ahora vamos a meternos en lo que son los elementos ocasionales. Aquellos que se celebran solo en ocasiones particulares. Por ejemplo, solo están limitados al culto público de la iglesia, e incluso dentro del culto público solo están limitados a ciertas ocasiones en particular. Y estos dos son los 2 sacramentos que el Señor ha dejado: el bautismo y la cena del Señor. Antes, mis hermanos, de proceder entonces con estos, me parece pertinente hacer una pequeña aclaración respecto a lo que vimos la semana pasada. Y bueno, una corrección, llamémoslo así. La semana pasada les mencioné una diferencia textual que había en nuestra confesión versus la confesión de fe de Westminster o incluso la confesión de fe de Saboya. Nuestra confesión dice salmos, himnos y cánticos espirituales, mientras que la confesión de fe de Westminster o Saboya, estas decían textualmente los salmos. Ahora, yo dije que esta diferencia, por un lado, en cuanto a los presbiterianos o congregacionalistas, se prestó ¿para qué? Para cierto tipo de confusión. ¿Por qué? Porque ellos mismos no se ponían de acuerdo en el significado de la palabra salmos. Unos entendían los salmos, recordemos, con un significado canónico. ¿Qué son los salmos que escribieron los redactores de la confesión de fe de Westminster? Bueno,
en los 150 salmos o cantos canónicos que tenemos en el Antiguo Testamento, mientras que otros sectores del presbiterianismo, incluso de la Confesión de Saboya, decían no, salmos no significa, no tiene ese significado canónico, sino que significa lo que siempre se ha significado en la época, sencillamente cantos. Es decir, a Dios se le pueden entonces cantar, como dice Pablo, con salmos, con himnos o cánticos espirituales. Ahora, yo mencioné que a diferencia de eso, nuestra confesión era un poco más clara. ¿Por qué? Porque ya tiene por lo menos una prosa amplia, que dice salmos, himnos y cánticos espirituales. Bueno, en esa parte me equivoqué. ¿Por qué? Porque incluso, mis hermanos, dentro de la tradición bautista particular, había ciertos debates en cuanto a la himnología. Un dato curioso, para el año de 1692 ya existía la primera asociación de iglesias bautistas particulares allá en Inglaterra. Y dentro de esta asociación, para ese mismo año, se dio un debate. Y el debate fue sobre qué se debe cantar. Es decir, si se debe cantar solo salmos o si se debe tomar literal salmos, himnos o cánticos espirituales. Este debate se dio porque uno de los, digámoslo así, el redactor más prolífico, o por lo menos ahí, el bautista particular más influyente de la época, Benjamin Keach, él introdujo en su congregación el uso abierto de himnos. Por lo general, cuando se despedían del culto, cuando al final de la cena del Señor terminaban con un canto, ese canto lo hacían ya no con un salmo, como era la tradición, sino que lo hacían con himnos compuestos por algunos miembros de esa iglesia. Y entonces, ¿a qué voy con esto? Que incluso dentro de nuestra tradición bautista, esa parte de salmos, himnos y cánticos espirituales tenía su debate. ¿Por qué? Unos lo entendían como una referencia solamente salmos, mientras que otro sector, Benjamin Keach, por ejemplo, lo entendían como más abierto. Salmos pueden ser los 150 himnos que tenemos en el Antiguo Testamento, pero también había paso, ¿para qué? Para himnos y cánticos espirituales, como lo tomaban. Y la controversia, mis hermanos, llegó a tal punto que esta asociación de iglesias bautistas en ese entonces llegó a dividirse. Uno se partió en dos, en los que cantan salmos y los que cantan himnos, y al punto que esta otra segunda, de los que cantaban más abierto, llegó a separarse del todo. ¿Por qué? Por este tema de la himnología. ¿A qué voy con esto, mis hermanos? Entonces, que era un tema que siempre por decirlo, usando el término, se las ha traído o ha traído cierta discusión en el cristianismo evangélico. ¿Por qué? Porque siempre recordemos, cuando usted ve ciertos tipos de temas en que un hermano no se pone de acuerdo con otro y los dos dan muy buenos argumentos, ahí es suave, humildad, porque voy ante un tema difícil. Con esto, mis hermanos, lo que quería hacer la aclaración. Ahora, aparte de esto, ciertamente, si no recuerda, di ciertos argumentos la semana pasada de por qué considero que el uso amplio de salmos, himnos y cánticos espirituales va más acorde con la teología del Nuevo Testamento y por ende para el uso de la iglesia. Creo que tenemos un uso amplio en cuanto a la himnología, no solo los 150 salmos, sino que podemos cantar, digámoslo así, canciones cristológicas que nos recuerden el evangelio, que nos recuerden a exaltar a Dios. Ahora, aclarando eso, mis hermanos, volviendo entonces a donde quedamos. Los elementos ocasionales de la adoración. Párrafo 5, capítulo 22 de nuestra confesión de fe. Lo leo. Dice, la lectura de las escrituras, la predicación y oír la palabra de Dios, la enseñanza y amonestación de unos a otros, con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantar con acción de gracias en nuestro corazón al Señor, así como la administración del bautismo y la cena del Señor, son todos parte de la adoración religiosa a Dios que deben realizarse en obediencia a Él, con entendimiento, fe, reverencia y temor piadoso. Además, la humillación
con ayunos y acciones de gracias en ocasiones especiales, deben usarse de una manera santa y religiosa. Acabamos de leer entonces los elementos ocasionales en todo ese párrafo. ¿Y cuáles son? Así como la administración del bautismo y la cena del Señor son todos partes de la adoración religiosa a Dios que deben realizarse en obediencia a Él. Entonces, recordemos, adorar a Dios es venir a ofrecer. Usando el lenguaje del Antiguo Testamento, venimos a Dios a ofrecer sacrificios. En el Nuevo Pacto venimos a ofrecer sacrificios de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Bueno, cuando ofrecemos adoración a Dios, los sacramentos o las ordenanzas bajo el Nuevo Pacto son parte de ofrecer a Dios esa adoración. El bautismo entonces y la cena del Señor son esas formas de adoración a Dios que por un lado son agradables a Él, por otro lado, al Él mandarlas, los mismos están regulados y por ende debemos ser celosos ¿en qué? En aprender cómo Dios nos ha mandado que se lleven a cabo esas dos ordenanzas. Veamos brevemente cosas generales respecto entonces a estos dos sacramentos o dos ordenanzas. Número 1, los sacramentos en la teología en general reformada se les ha dado un nombre muy particular y se les llama palabras visibles. Y esto es porque, como para entenderlo es, Dios mediante elementos visibles, pan, vino o agua, ante nuestros ojos hace visibles, ¿qué cosa? Su palabra o las promesas que Él ha dado ligadas a esos elementos físicos. Días atrás hablamos que la palabra de Dios debe ser leída, debe ser oída y podemos meter uno más y es, en cuanto a los sacramentos, la palabra de Dios debe ser vista, por verlo de esta manera. ¿Por qué? Porque se le llama así, palabras visibles. Y esta es la forma en que la iglesia ve la palabra de Dios delante de ellos. Y esto, mis hermanos, es porque de una manera, como lo llamaban los antiguos, mística, es decir, de una manera que no entendemos, por lo menos mediante el uso de la razón, Dios une su palabra o sus promesas a los elementos visibles que la representan. Y mediante esa unión mística, entonces, los cristianos, ¿qué hacemos? Participamos verdaderamente de las bendiciones representadas. Ejemplo, con la cena del Señor. Tenemos pan, tenemos vino, pero esas, llamémoslo, palabras visibles tienen promesas. ¿Cómo? El pan está ligado al cuerpo de Cristo, que fue partido por nosotros, fue molido por nuestros pecados. El vino está ligado también a esa palabra de Dios, que es la sangre del nuevo pacto. Entonces, al participar del elemento físico, por medio de la fe también verdaderamente participamos de ese elemento espiritual. Participamos verdaderamente de los beneficios de la sangre de Cristo, la limpieza del pecado, y participamos verdaderamente de los beneficios del cuerpo de Cristo, el perdón de pecados. Esto en otro sentido también nos habla de la unión con Cristo. ¿Por qué? Porque al unirnos a Cristo espiritualmente, nos unimos a su cuerpo, nos unimos a su sangre y por ende, esas bendiciones redentoras llegan a nosotras. Una forma de entenderlo, mis hermanos, a mí se me hace más fácil incluso con el pacto con Noé. ¿Por qué? El pacto de Noé tenía sus sacramentos, tenía sus elementos y tenía sus promesas. ¿Cómo Dios le hizo visible su palabra a Noé? Con el arco iris. Ese era, digámoslo así, el sacramento que tenía Noé. O en el pacto noético, eso era el sacramento pactual que Dios tenía para el hombre en esa época. ¿Y cómo se hacía visible su palabra? Al Noé ver el arco iris, de inmediatamente tenía que esa palabra que Dios le había dado venir a su memoria. Génesis 9:11 dice: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra.
Esta era la palabra entonces que estaba ligada al elemento visible del arco iris. Y eran inseparables. Noé veía el arco iris y su fe era fortalecida. ¿Por qué? Porque se le hacía visible esa promesa que Dios le había dado, que ya no iba a exterminar toda carne con aguas de diluvio. Y de esa manera entonces recibía la bendición de la palabra de Dios al observar un elemento físico. Similar entonces con la cena del Señor, con el bautismo. ¿Por qué? Son, recordemos, palabras visibles. Notemos además que estos elementos ocasionales de la adoración a Dios también tienen la palabra de Dios como su eje central. Ambos, o digámoslo así, los dos sacramentos dependen de ¿qué? De su significado a la luz de la palabra de Dios. Por eso son llamados palabras visibles. Esto, mis hermanos, particularmente es un punto que también hace contraste con el catolicismo romano. ¿Y por qué? Porque el catolicismo romano, los sacramentos, es como tema de terminología, pero se usan por algo los términos. En el catolicismo romano, los sacramentos son llamados formas visibles de la gracia invisible. Mientras que del lado protestante, entonces son, veámoslo así, la palabra de Dios visible. Catolicismo romano, el sacramento es una forma visible de la gracia invisible de Dios. En el protestantismo, los sacramentos son entonces las palabras visibles de Dios. Ahora, ¿y esto qué implica? Que en el catolicismo romano, la gracia de Dios está ligada al sacramento independientemente de si se entiende o no su significado a la luz de la palabra de Dios. Por ende, el bautismo como tal, veámoslo así, en el catolicismo romano es eficaz. ¿Por qué lo llaman que es eficaz? Porque independientemente de la persona que recibe el bautismo, se dice en la teología católica romana, sí o sí se le perdonan sus pecados. Por eso bautizan los bebés. ¿Por qué? Para que se les lave del pecado original, lo dicen ellos, a pesar de que el bebé no tenga entendimiento alguno de lo que se le están haciendo. Asimismo, con el sacramento de la misa, como lo llaman ellos, ahí está la gracia de Dios. E independientemente de quién lo reciba o no, la gracia está ligada, llamémoslo, a la hostia como tal. Mientras que en el sector protestante nosotros lo entendemos como que requiere un entendimiento pactual, es decir, requiere entendimiento de quién es Jesucristo, cuál es su obra redentora. ¿Para qué? Para que los sacramentos sean eficaces para el que lo recibe. Y de esa manera el que lo recibe va a tener verdadera comunión con el Hijo de Dios. Como lo decía Jesucristo en Juan 6, él decía que él es la carne viva y el que come su carne tiene vida eterna. ¿Y cuál era el significado de comer su carne? En Juan 6, el que cree en mí, decía el Señor Jesucristo. Van sinónimos. Comer del Señor Jesucristo es sinónimo de creer en Él. En la teología protestante, entendámoslo así, mis hermanos, el elemento físico, pan, vino o agua, están subordinados a la palabra de Dios. Y por sí mismo el elemento es mera agua, mero pan y mero vino. No va a cambiar en nada su composición. ¿Por qué? Porque es un elemento visible que, valga la redundancia, sirve para hacernos visibles las promesas evangélicas que Dios nos ha dado. Y al estar ligados a la palabra de Dios, entonces son esas formas en que la iglesia participa de la adoración a Dios. Son parte de esa fórmula que hemos estado viendo, la adoración agradable a Dios. Y la adoración agradable a Dios hasta el momento hemos visto, lleva oración, lleva lectura de la palabra, lleva predicación de la palabra, lleva oír la palabra de Dios, lleva el uso de cánticos y uno más, podemos decirlo así, lleva el ver la palabra de Dios. ¿Cómo? Por medio de las señales visibles de los dos sacramentos, el bautismo y la cena del Señor. Ahora bien, a la luz del principio regulador de la adoración, también es
tema importante ver otras particularidades de estos dos sacramentos, del bautismo y de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque al ser elementos de la adoración como tal, los mismos están regulados por Dios. Y meter invenciones en esos elementos de la adoración, meter invenciones humanas en cuanto al bautismo, meter invenciones humanas en cuanto a la cena del Señor, lo mismo también que constituye que se pueden tornar en adoración no agradable a Dios. El bautismo, veamos primeramente. Dios lo ha mandado a su iglesia. Mateo 28, versículos 19 y 20. Vayamos a él. Mateo 28, versículos, leamos desde el 18. Mateo 28, versículos del 18 al 20. Dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El bautismo como tal, no vamos a profundizar, sino algunas generalidades y pertinente a la luz del principio regulador de la adoración, es, llamémoslo así, el sacramento de la iniciación cristiana o el rito de iniciación cristiano. Todo aquel que profesa entendimiento cristiano, un entendimiento en las verdades evangélicas que vemos en la Biblia, es sujeto a recibir el bautismo. Eso lo digo sobreentendiendo que somos bautistas y creemos entonces en el bautismo de creyentes, o como se ha llamado, somos credobautistas, es decir, profesamos y creemos que la Biblia enseña el bautismo de creyentes. Es el inicio a comenzar una vida de discipulado al Señor. Y esta iniciación Dios la ha dado a la iglesia entonces como una forma de elemento de adoración. Entonces, a la luz de eso, veamos algunas particularidades del bautismo. ¿Por qué? Recordemos que si es un elemento de adoración, está regulado por el principio regulador de la adoración. ¿Qué nos dice el principio regulador de la adoración? No lo olvidemos. La forma aceptable que Dios nos ha dado en cómo Él debe ser adorado ha sido dada expresamente en su palabra. Es decir, Dios en su palabra nos ha dicho expresamente cómo debe ser el bautismo. O en algunos casos está el tema de por buena y necesaria consecuencia, o de manera implícita nos ha dicho cómo debe ser realizado el bautismo. Número 1, el bautismo debe ser realizado, para que sea así, un bautismo aceptable a Dios debe ser realizado en nombre del Dios Trino. Eso lo acabamos de leer en Mateo 28. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ahí Jesús nos está dando la orden de cómo se debe ser el bautismo o cómo se debe realizar este ritual. Se debe realizar mencionando así en el nombre. El bautismo debe ser hecho en la potestad de Dios Trino, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ciertamente ha habido cierto debate también en esta parte, porque cuando uno va al libro de los Hechos, cuando uno lo lee, se menciona que los apóstoles bautizaban en el nombre del Señor o en el nombre de Jesús. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Por un lado tenemos a Jesús que nos dice: vayan y bauticen en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y por otro lado tenemos la narrativa de los Hechos de los Apóstoles, que Lucas nos narra que los apóstoles bautizaban en el nombre del Señor. Algunos al ver esto dicen: no, mira, hay dos fórmulas bautismales. Podemos bautizar en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero también podemos bautizar solamente en el nombre del Señor Jesús. Cuando uno va a los textos bíblicos, mis hermanos, tiene que tener claros, básicamente, hay dos tipos de textos.
Veámoslo así. Hay textos que son indicativos, que traen indicaciones, o hay textos que son narrativos, que no nos están ordenando algo, sino que nos están contando qué ocurrió. Bueno, en este es un caso así. En la fórmula bautismal que nos da el Señor Jesucristo en Mateo 28, tenemos un texto indicativo, es decir, nos está dando indicación de cómo la iglesia debe realizar algo. Mientras en el libro de Hechos de los Apóstoles lo que tenemos son textos narrativos. Nos están narrando cómo se hacían las cosas, pero no nos están dando órdenes. Eso es algo que debemos tener siempre claro a la hora de ir a un texto bíblico. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando tenemos aparentes contradicciones o aparentes discrepancias, se resuelven fácilmente por la vía del qué tipo de texto tenemos. Es decir, el texto que te da un mandamiento está por encima del texto que es narrativo. ¿Por qué? El que me da un mandamiento es una orden directa, mientras el otro te cuenta una historia. ¿Y cómo los conciliamos? Bueno, recordemos que cuando en el libro de Hechos menciona la frase en el nombre de Jesús, siempre es dada en el sentido de en la autoridad de. Es como cuando Pedro sana a un paralítico y le dice, bueno, no tengo ni oro ni plata, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesús, levántate. Y se levantó. ¿Por qué? Porque Pedro estaba ahí bajo la autoridad de Jesucristo. En cuanto al bautismo, era muy similar. Se entiende que los apóstoles no desobedecían al Señor y por ende bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Lucas particularmente, ¿qué nos dice? Que los apóstoles realizaban los bautismos en la autoridad que Jesucristo les había dado. Es decir, tenían la autoridad de Jesús para realizar los bautismos. Y por ende dice, bautizaban en el nombre de Jesús. Es decir, eran los autorizados por Jesús. ¿Para qué? Para realizar ese rito cristiano. Tenían la autoridad de Jesús para bautizar. Pero ciertamente se entiende que lo hacían con base al mandamiento de Jesús, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra característica del bautismo no es solo que debe ser en nombre del Dios Trino, sino que también el mismo debe ser por inmersión. Esta es otra cosa que nos diferencia tanto con el catolicismo romano como con hermanos también del sector protestante, como anglicanos, presbiterianos, incluso congregacionalistas. ¿Por qué? A nosotros se nos llama bautistas por lo mismo, porque tenemos una forma de bautismo que somos celosos a la misma. Mientras que tanto catolicismo romano como otros hermanos protestantes, veámoslo así, tienen una visión más amplia en este sentido. ¿Por qué? Porque ellos creen que el bautismo es válido por inmersión, pero también de otro tipo. También es válido por, llamémoslo, aspersión o rociar, por rociamiento. Entonces, nosotros creemos que en el Nuevo Testamento se nos enseña que una persona debe ser sumergida en agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque solo así creemos es la forma de que esa palabra visible, recordemos, ya esa forma visible de que Dios nos comunica su palabra, es más consistente con eso, con comunicarnos un entendimiento bíblico. Romanos 6, versículos 3 al 4. Vayamos a él. Romanos 6, versículos 3 y 4. Dice así: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pablo nos dice así que el bautismo es una forma de que el creyente se identifica visiblemente ¿con qué? Con la muerte, con la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. Y teológicamente la manera que es más consistente para ejemplificar eso es cuando alguien es sumergido totalmente en agua y sale a vida nueva, es decir, es enterrado y resurge
a nueva vida. Eso es lo que comunica el bautismo, es lo que comunica esa palabra visible a la iglesia, que esa persona murió para el pecado, pero ahora está viva para con Cristo. Y ciertamente por eso mismo también, mis hermanos, los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento fueron claros en las palabras muy puntuales que usaron. La palabra que se traduce para bautismo, veámoslo así, eso es una transliteración. ¿Qué es? Es una palabra que propiamente en la lengua española no existía, sino que se transliteró del griego. La palabra es baptizo. ¿Qué significa? Sumergir o mojar totalmente. Entonces, ¿qué hicieron los traductores? La adaptaron al español y en lugar de traducirla como fue sumergido, fue bautizado. Pero la palabra siempre denota en el Nuevo Testamento a alguien que es mojado totalmente. Deja por fuera el tema de ser rociado, solo la cabeza. No. Cuando alguien, por ejemplo, se lavaba las manos, se bautizaba las manos, era la idea de se mojaba todas las manos, no quedaba alguna parte seca de las manos. Y por otro lado, en el griego antiguo tenía su palabra puntual cuando quería denotar algo que era distinto a ser mojado totalmente. Y es ratinzo. Y se mojó parcialmente, fue rociado, ya. El punto es, el bautismo entonces, los apóstoles en el Nuevo Testamento nos dejaron claro que es baptizo, es decir, mojado totalmente o sumergido totalmente. Y por otro lado también es más consecuente con la imagen que comunica que es muerto, sepultado y resucitado a nueva vida en Cristo.